Continuamos con más información en TV Perú Noticias. Tenemos la grata visita de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres, que se encuentra aquí en nuestros estudios. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Encantada de estar en los estudios de esta televisión. Bueno, el motivo de la entrevista, ministra, es como ya lo saben muchos, en realidad todos los peruanos, el día de ayer se ha anunciado la posibilidad de incrementar el sueldo mínimo vital, que sin duda es una buena noticia para el primer trimestre del próximo año, ¿no? Recordemos que subió en el último día de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski de 850 a 930 y así se ha mantenido hasta el momento. Y sin duda muchos se han alegrado, ¿no? Porque, digamos, ¿quién no quiere un poco más de incremento en su economía, ¿no? Y eso lógicamente trae un mayor bienestar. Claro. Sin embargo, quisiéramos preguntarle cuáles han sido los motivos o los componentes que han llevado justamente al gobierno a hacer este anuncio. Sí, es muy importante tener la ocasión de dar elementos, dar información a la población en torno a este importante anuncio. Lo primero que hay que decir es que no es una medida aislada. Es una medida que forma parte de una política que viene alentando las inversiones, la generación de empleo. Muy recientemente hemos aprobado un plan de productividad y competitividad que tiene un conjunto de medidas que busca ese propósito, que hayan mejores condiciones para la inversión privada y para generar empleo. Pero de la misma manera, como se ha dado esa importante medida, también el gobierno ha venido procesando en los últimos meses cómo incidimos en mejorar la vida de las personas que menos recursos tienen. Prueba de ello es que hay un paquete importante de inversión para mejorar servicios públicos, el área hospitalaria, en salud. El tema vinculado a la mejora de los centros educativos responde a una lógica de cuidado del bienestar en el componente social. Y esta medida, este anuncio dado por nuestro premier el día de ayer, se inscribe en esa mirada en la que el gobierno piensa en las personas que menos recursos tienen y que también van enfrentando dificultades en la medida en que hay aspectos de la economía que pueden reducir su capacidad adquisitiva. Luego, otra cosa que hay que decir es que la revisión de la remuneración mínima es una medida que regularmente los gobiernos a lo largo de su mandato suelen revisar, y has hecho muy bien la recapitulación, porque en los últimos 10 años se han dispuesto incrementos de la remuneración mínima y estamos a poco tiempo de cumplir el segundo año del último incremento, que tuvo lugar el 1 de abril del 2018. En ese sentido, el Consejo Nacional de Trabajo ha tenido en agenda este tema desde septiembre del año pasado a mayo de este año. Todo esto forma parte de una explicación para entender por qué la medida fue anunciada el día de ayer, ¿no? Entonces, tenemos un gobierno preocupado por mejorar la dinámica económica de nuestro país, por mejorar el componente social, desarrollo, bienestar, salud, educación, ingresos de los más pobres. Y en ese paquete se creyó conveniente tener en cuenta un informe que el Ministerio de Trabajo ya ha elaborado. Cuando empresarios y trabajadores en mayo de este año no encontraron un acuerdo sobre los criterios para revisar e incrementar la remuneración mínima, el sector trabajo asumió su tarea, porque es un mandato que la ley le impone que disponga los estudios técnicos que puedan llevarnos a anunciar una medida como esta. Concreta y puntualmente, el Ministerio de Trabajo ha elaborado un informe que recomienda que se pueda incrementar la remuneración mínima en los próximos meses. Todavía no tenemos una fecha definida. Hay un rango de valores entre los cuales podría moverse este eventual incremento, pero todavía no podemos ni anunciar la medida en el tiempo ni en el monto, porque respetamos el diálogo social y porque creemos que esta medida tiene que plantearse en el Consejo Nacional de Trabajo. Ahora, antes de entrar justamente a este rango de valores que ustedes están evaluando o posiblemente vayan a analizar, digamos, algunos especialistas han sostenido que el incremento de la remuneración mínima vital va de la mano además con la producción nacional, ¿no? ¿Esta está creciendo, se ha mantenido o ustedes o el gobierno está pensando a futuro de que va a crecer y por eso se anuncia este aumento?
Desde el último incremento que tuvo lugar en abril del 2018 a la fecha, la tendencia de crecimiento de nuestra economía ha sido positiva. No estamos enfrentando un proceso de recesión, ni desaceleración, ni mucho menos una pérdida ni una baja de la tasa de desempleo en nuestro país, que son aspectos sobre los cuales un gobierno podría poner la mirada más atenta, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay factores de riesgo alto que justificarían no abordar el tema. Pero como las condiciones han venido siendo positivas, la proyección de crecimiento de nuestro país sigue siendo positiva y desde el último momento, que fue abril del 2018 a la fecha, ha habido un conjunto de elementos que sí nos llevarían a considerar cómo se ha movido la inflación y cómo se ha movido la productividad. Pese al panorama político, digamos, en este tema del presidente Vizcarra, antes de disolver el Congreso, los enfrentamientos con el Congreso de la República, pese a ello la producción se ha mantenido. Sí, tenemos en realidad la evidencia, no hemos crecido como hubiésemos esperado, eso también lo sabemos todos, no esperábamos una tasa de crecimiento que superase los 3 puntos porcentuales, ¿no? 3.4, sin embargo, estamos a nivel competitivo mirando los países de la región con mejores perspectivas de crecimiento económico y además con un paquete de medidas que va a incidir fuertemente en el crecimiento de nuestra economía. Hace un rato, referencia al plan de competitividad, que tenemos que leerlo también en conjunto con el Plan Nacional de Infraestructura, que va a permitir destinar miles de millones de soles a grandes proyectos de infraestructura que van a generar empleo, que van a generar obras de irrigación, que van a incidir en la mejora de nuestra economía y que por lo tanto las perspectivas siguen siendo optimistas y alentadoras. Entonces el gobierno tiene la certeza de que es una fórmula técnica y no algo político. Sin duda, y quiero ser muy categórica en ese extremo. Estaba explicando que es un tema que ha estado en agenda, no es un aspecto que haya sido intempestivamente planteado, ni mucho menos. Hay un informe técnico sobre el cual se ha trabajado desde julio, agosto de este año a la fecha. Ese informe tiene conclusiones en torno a la recomendación de que el incremento se dé. Esta valoración de carácter técnico y responsable tiene que presentarse en el Consejo Nacional de Trabajo porque tenemos que contrastar esos criterios con las opiniones de los empresarios y los trabajadores. ¿Y cuál es la relación en el Consejo Nacional de Trabajo entre empresarios, trabajadores y entendemos también los representantes del Ministerio? Yo vengo participando en ese espacio de diálogo desde el año 2003 y los conozco en su representación y en su actitud y disposición para el diálogo. Yo creo que ante una convocatoria para abordar un tema de esta naturaleza, van a volcar tanto empresarios como trabajadores criterios, información que va a poder ser contrastada con la propuesta del Ejecutivo. Y por lo tanto me parece sano que nuestro gobierno, que viene promoviendo el diálogo en distintas esferas y en distintos niveles, un tema tan sensible como este también lo ponga en la plataforma natural institucionalizada, que es el Consejo Nacional de Trabajo, para una discusión y contraste de pareceres. Ahora, le consultaba esto porque cuando se aumenta el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital, quienes más, digamos, salen a protestar son pues, los representantes de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Porque ya se oyen voces de que podrían alentar un despido masivo o a desaparecer, ¿no?, en este historial comercial. Te agradezco muchísimo esa apreciación porque quiero compartir contigo que desde el año 2007 a la fecha, cada vez que se planteó el incremento de la remuneración mínima, se plantearon esos argumentos y hemos contrastado esa preocupación con el movimiento de ingresos de trabajadores en planilla electrónica, que es la fuente de información que nosotros administramos, y no hay un efecto ni negativo ni ostensible que pudiese generar preocupación. Ya. Y respecto a la formalidad, ¿cómo se está manejando? Porque, digamos, eso también podría afectar la informalidad, ¿o no? Ese es otro elemento y otro argumento que también se suele plantear en escenarios como este. Y aquí creo que como nunca antes en la historia de nuestro país ha habido un planteamiento gubernamental con tantos ámbitos de intervención como el que representa el plan de competitividad para revertir la informalidad. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la informalidad no es un fenómeno que solamente lo podamos atribuir
a los derechos laborales de los trabajadores o al costo que representan los derechos de los trabajadores respecto de la financiación del negocio. Tenemos aspectos de carácter cultural, tenemos aspectos de carácter tributario, tenemos aspectos vinculados a la tramitología o los procedimientos que no se pueden absolver. Y de eso usted sabe mucho porque usted ha sido autoridad en SUNAFIL, ¿no? Bueno, he acompañado procesos de lucha contra la informalidad. Entonces, ¿qué cosa creo que tiene que conocer con claridad la población? Que la informalidad tiene muchos aspectos y que el componente vinculado a los derechos de los trabajadores no incide en la decisión de un empresario de ser formal o informal, porque tiene toda una gama de preocupaciones y retos y vallas que superar, como por ejemplo el acceso a financiamiento, a crédito, ¿no? Tenemos allí una legítima preocupación de poder acceder a mecanismos de financiamiento más asequibles, el poder contar con mercado, tanto a nivel local como a nivel internacional, y todos esos elementos han sido considerados en el plan de competitividad y constituyen una plataforma de apoyo para la microempresa, para la pequeña empresa, para que pueda ser sostenible su emprendimiento y para que pueda invertir en innovación, pueda generar empleos, y con todas estas condiciones favorables para las empresas, el componente social del que vengo hablando en la primera parte tiene que acompañar ese proceso. Y digamos, dentro de su experiencia, a lo largo de estos años, estamos yendo a una formalización óptima y necesaria para que esto sea la consecuencia de un crecimiento económico o desarrollo del país. Yo creo que estas medidas, como el plan de infraestructura, los grandes proyectos que van a asociarse a generación de uso intensivo de mano de obra, van a incidir de mejor manera en el desempeño de nuestra economía. Al mismo tiempo, hemos advertido un potencial muy importante en otras actividades, como por ejemplo el turismo, aspectos vinculados al tema agrario, al tema forestal, al valor de nuestra gastronomía, que en el pasado no eran elementos dinamizadores ni de empleo ni de ingresos para nuestro país. Nuestro país tiene un potencial importantísimo para generar desarrollo, pero ese desarrollo no puede quedarse en el factor económico ni en el aspecto económico. Tenemos que mirar en el campo cuáles son las necesidades de nuestra población, y las más sensibles tienen que ver con salud, con educación y con las posibilidades de tener un empleo de calidad, un empleo con derechos. Y toda esta propuesta presentada el día de ayer por el Premier y antes presentada por nuestro presidente en el discurso del 28 de julio, incide en eso, en buscar el bienestar de la población, pero en particular de aquellos que menos tienen, que más condiciones precarias se enfrentan, sobre todo en el campo de la salud. Ahora, ministra, ¿no es que de repente el Poder Ejecutivo ha estado oteando, fijándose en algunas realidades también de de los países vecinos, en donde hay manifestaciones, en donde exigen mayor bienestar económico y esas exigencias, y por eso se toma ese tipo de decisiones? No, yo descarto de plano la influencia del contexto regional, digamos internacional, como un generador o un acelerador de estas medidas. El plan de competitividad fue aprobado en julio de este año. La política se aprobó en diciembre del año pasado, cuando no había ni asomaba ninguna crisis en nuestros países vecinos. Y el anuncio de estas medidas de corte social, en realidad, son la ratificación de medidas que se han anunciado también en mensajes anteriores por el Premier y por nuestro presidente, y que corresponden a un trabajo sostenido en el tiempo. Los ministros estamos en el campo. Mis colegas de salud, de educación, de producción, de comercio exterior están visitando las localidades y reuniéndose con autoridades, alcaldes, gobernadores, en el ánimo de seguir trabajando juntos, pero para tener un trabajo más efectivo, con resultados de más corto plazo. Y creo que el día de ayer nuestro Premier lo que ha puesto es un énfasis en una hoja de ruta que ya estaba trazada, pero que ya empieza a madurar todavía más, y las expectativas de atención a las necesidades de la población se van acortando en términos de cierre de brecha. Para algunos representantes sindicales que ya salieron también a hablar justamente después de esta noticia, el sueldo mínimo debería ser entre 1.300 y 1.500, ¿no? Lo que cubre la canasta básica familiar. ¿Se evalúa ese rango también en el Poder Ejecutivo o tal vez no? Las expectativas son de varios tipos. En algún momento los trabajadores plantearon la necesidad de que el sueldo mínimo alcanzara los 2.300 soles. Pero
cualquiera que fuera la decisión del Ejecutivo, sobre todo adoptada responsablemente y con criterios técnicos, tiene que considerar la potencialidad de crecimiento, cómo se va a proyectar la inflación en nuestro país, porque cuando sube el salario mínimo, lo que pretende es recuperar capacidad adquisitiva perdida. Y al mismo tiempo, aspectos vinculados a las limitaciones que tienen los trabajadores de los establecimientos comerciales, de las microempresas, que no tienen posibilidad de negociar con su empleador mejoras salariales porque no tienen una organización como las grandes empresas que tienen sindicatos que resuelven estos temas a través de la negociación colectiva. Entonces el rol, si se quiere, subsidiario del Estado, pero promotor y protección de derechos de los trabajadores, tiene que desarrollarse. Ahora, pero al anunciar este incremento, ¿ustedes han evaluado la posibilidad de cuánto sería o solamente han anunciado porque el próximo año pues se viene, hay proyectos mineros y hay otro tipo de iniciativas, ¿no?, que podrían garantizar el incremento, Claro, el aumento? todas las medidas que nuestro gobierno está anunciando guardan perfecta congruencia con el análisis del crecimiento de nuestra economía, con el desarrollo de grandes proyectos de inversión, que como también he dicho son altamente intensivos en mano de obra, y con la necesidad de cerrar brechas sociales. Entonces, yo lo que considero es que el día de ayer nuestro premier lo que ha puesto, si se quiere, en lo que ha puesto el énfasis, son mensajes de corte social, porque los que le antecedieron, que son de corte y énfasis más económico, de desarrollo económico, siguen la ruta trazada. No ha habido ningún cambio de orientación que nos haga pensar que esta podría ser, por ejemplo, una medida populista. Y como complemento quiero también señalar, quiero informar que queremos superar esa práctica en la que cada gobernante, en el momento en el que consideraba oportuno, con una valoración más política quizás que técnica, iba anunciando los incrementos de las remuneraciones mínimas sin ninguna predictibilidad. Ni los trabajadores ni los empresarios podían saber cuándo tendrá lugar ahora el anuncio. Estamos proponiendo que se apruebe un método que nos permita que el primer semestre de cada año haya un espacio para el diálogo entre empresarios y trabajadores. Y si se concreta un acuerdo o si se carece del acuerdo, en el segundo semestre del año puede haber un informe técnico que ratifique esa decisión de incrementar, o que por lo pronto podrían también las variables técnicas decir que no corresponden, no concurren, ¿no?, los aspectos. Entonces, ese método queremos que se apruebe y queremos dejarlo como un legado para que a futuro todos los trabajadores y las empresas sepan, por ejemplo, que cada 1 de enero o cada 1 de marzo va a tener lugar el anuncio de un incremento de estas características. Por ello es que no se aventura a decir cuánto sería el incremento. Exacto, porque yo respeto los espacios de diálogo, yo conozco a los actores sociales y creo que es importantísimo hacerlos partícipes del conocimiento de estos informes de carácter técnico, de estos rangos que se han estimado, y escucharlos. Quizás podemos encontrar todavía una mejor propuesta, no la descarto de plano, pero lo que no podemos hacer es prescindir de un espacio tan importante como el Consejo, en el que yo creo y de hecho del que he sido secretaria técnica por más de 8 años. Ahora, pero digamos, ¿podría ser más de 1000? No, yo responsablemente no puedo anticipar ninguna cifra, discúlpame por favor. Bien, ministra. Bueno, hay otro tema también interesante que tiene que ver con los jubilados de la ONP, ¿no? Porque se ha anunciado también un incremento, pese a que la ONP está en quiebra, ¿no? ¿Cómo es que se va a dar esta decisión de aumentar a los jubilados? Buenísima pregunta, porque lo que permite es precisar que nuestro gobierno ya empezó un proceso de reforma del sistema de pensiones. Cuando se discutía, ¿te acuerdas?, el régimen de adelanto, ¿no?, y retiro de los fondos en el sistema privado de pensiones, se constituyó una comisión para que en el plazo de 180 días que vencen el 31 de diciembre de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas, con los sectores con competencia específica sobre la materia previsional, elevaran una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Vuelvo a decir, no es que el anuncio el día de ayer responda a una impronta inusitada del gobierno.
ya hay un proceso en marcha desde julio de este año y que va a aterrizar en una propuesta que, como bien señalaba el día de ayer el Premier, va a permitir revisar cada año el monto de las pensiones y, sobre todo, decantar si el modelo que hoy día tenemos, en los que hay un sistema público de pensiones y un sistema privado de pensiones, debe mantenerse, o si caminamos a un sistema mixto, donde la solidaridad sea un factor, un pilar importante, o si las cuentas individuales de capitalización, que son el modelo más bien privado de pensiones, van a tener una prevalencia respecto del que ahora existe. Esa discusión está teniendo lugar ahora, pero de lo que estamos convencidos como gobierno es que tenemos que darles mejores condiciones de vida a las personas que han puesto su trayectoria laboral en favor del país. Hay unas pensiones además pues risibles, ¿no? Exactamente, ¿no? Que no se condicen con una aspiración a vivir con dignidad. Ahora, ¿y esta reforma concluye cuándo y cuándo es que se decide que se va a aumentar justamente los jubilados? La propuesta, como planteamiento, con toda la ruta de las normas que se tendrían que aprobar, tiene que presentarse el 31 de diciembre al Ejecutivo, digamos a la presidencia del Consejo de Ministros. De allí en adelante ya tendríamos la posibilidad de o plantear al Congreso de la República los proyectos de ley que resulten necesarios para el cambio del modelo o para hacer los ajustes denominados paramétricos, que podrían ser solo medidas más específicas que nos permitan que cada año toda la población conozca cuál ha sido el desempeño de las pensiones, si, digamos, la rentabilidad que tienen las pensiones se ajusta con sus expectativas de vida y de vida digna. Creo que la transparencia va a ser un elemento fundamental y ojalá en esa búsqueda de transparencia y de revisión anual podamos también hacer partícipes a los representantes. ¿Podría darse de los pensionistas en el primer semestre del 2020? Yo creo que tendríamos que ser, si actuamos en responsabilidad y estamos convencidos de que estas medidas redundan en el bienestar de la población, no podríamos dilatar la adopción de estas medidas más allá del primer semestre. Bien, ministra. Bueno, quería hacerle una última consulta como representante del Poder Ejecutivo. Nos dicen que ya tenemos pocos minutos. La situación en Chile sin duda es grave, es crítica, lamentable, y esperemos que solucione rápidamente por el bien además de la región, ¿no? Ahora, se tenía previsto organizar el foro APEC, que es la reunión, una plataforma de 21 economías. Nuestro país lo hizo en el 2016. ¿El Perú estaría preparado para coger esa batuta de organizar el APEC aquí en nuestro país? Es el 16 y 17 de noviembre, me parece. Hemos hecho grandes eventos, además internacionales, ¿no? Digamos que cumpliría con todos los requisitos para que este evento, en donde se reúnen los 21 economías, donde va a estar Donald Trump, el señor Xi Jinping, posiblemente Vladimir Putin, ¿podría el Perú organizar este tipo de eventos internacionales en este tiempo? Desde mi perspectiva, la valoración la tendría que hacer nuestra Cancillería. Esos eventos son foros cuyos organizadores los preparan con meses de anticipación, precisamente porque se espera que tengan un resultado promisorio, exitoso. Desde esa perspectiva, la evaluación, en primer lugar, la tendrían que hacer los organizadores y, en segundo lugar, nuestra Cancillería tendría que responder si es que en tan corto tiempo nuestro país podría asumir una responsabilidad tan importante. Pero porque infraestructura, digamos que la tenemos, ¿no? Hemos hecho en el 2016, hemos hecho los Juegos Panamericanos. Pero el despliegue logístico, y buen ejemplo el de los Panamericanos, ha supuesto meses de preparación, ¿no? Y desde el plano, digamos, más personal, que creo que es compartido en el gabinete, creo que no podríamos ofrecernos, sabiendo las razones por las cuales se está cancelando ambos eventos en el hermano país de Chile, ofrecernos como una alternativa. Creo que hay más bien un espíritu de preocupación que nos acompaña y estemos a las resultas de que las autoridades competentes hagan la evaluación, ¿no? Listo, ministra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Omar. La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Silvia Cáceres.